¡Hala! ¡Qué miedo! De cierta manera este pueblito. Muy bonito y todo, pero no hay nadie. ¿Podremos agarrar algo? No, cerradísimo. Pasemos la noche aquí y ya les cuento qué tal. Si sí estuvo cómodo o si fue un tremendo dolor de cabeza. Amigos, amigas, tenemos la gran fortuna de estar el día de hoy en un pueblito, de verdad, pueblitito arriba de las montañas en la parte central de Corea del Sur. Este pueblito se llama Mangseonyeong y habitan cerca de 400 personas, aproximadamente unas 100 familias que tienen apellidos, herencia de hace cientos y cientos de años. La clara evidencia de esto son las casitas que se ven por todos lados, que muchas de ellas tienen 100, 150, 200, 300 años, una cosa muy alucinante, muy preciosa, y nosotros tenemos la fortuna de esta noche poder dormir en una casa coreana tradicional que tiene 210 años de construida. Se duerme en el piso como tal, de verdad es una casita típica, tradicional, súper antigua. ¿Para qué se las sigo platicando? Mejor se las enseño. Vean, esta es la casita que le ha pertenecido a la misma familia por más de 210 años. El actual dueño la ha heredado de 9 generaciones. ¡Wow! 9 generaciones. ¡Qué masiva responsabilidad! Y llevan el apellido Lian, si no me equivoco, si lo recuerdo bien. Me dijo que su apellido es Lian. Ahorita el señor ya se fue a descansar allá atrás. Él vive en la parte de atrás y renta para turistas como nosotros la parte frontal de la fachada del hogar. La madera él nos cuenta que ha sido cambiada parcialmente en ciertas zonas y que requiere de un cuidado constante para que no se arruine, para que no se esté estropeando. Porque sí, en esta región de Corea del Sur llueve bastante, también suele caer nieve, entonces se debe humedecer, luego se seca, luego el calor tremendo como el que nos está tocando en esta temporada. Sí, debe necesitar muchísimos cuidados. Pero bueno, vamos, les enseño. La verdad es muy chiquita, no hay mucho que enseñar, pero me parece sumamente interesante. Tremendos escalones. Antes de entrar tenemos que quitarnos los zapatitos. Pasamos por aquí y calen. Tenemos las ventanas, ok, que tienen papel de arroz. Ok, esto que estamos viendo es papel de arroz. Impresionantemente resistente. Él nos dice que aguanta las nevadas, que aguanta las tormentas sin ningún problema. Esto también por el marco de madera muy resistente que tiene. Se entra por aquí a la casita. Me encanta el sistema que tienen, vean, para cerrar las puertas. De esta manera, ok, así queda abierta, así queda cerrada. Y si quieres ponerle llave, llamémosle, pues tienes que poner un sistema de candado aquí, ok. Y de esta manera ya nadie se mete. La parte principal, disculpen el desorden, ok. Aquí es para poner tus maletas y demás. Es como la zona de recepción, llamémosle. Y la zona habitacional como tal está por aquí. Pasen, por favor. Oh, calen esto. Calen qué bonita, qué linda casita. Esta, a ver, como es moderna, cuenta con un aire acondicionado, lo cual se agradece muchísimo. Porque sí, el calor ahorita está tremendo. Yo ahorita estoy sudando, pero de una manera inenigmante. Y cuando hace frío, que es completamente lo inverso, de verdad llega a ser mucho frío, se calienta con un sistema de calefacción que tiene por abajo. Meten leña ahí, la prenden pues literal en fuego como una fogata y calienta el piso y de esa manera se calienta toda la casita. Por aquí me encanta la decoración. Miren ese estilo. El armario de este lado donde tienes algunas cobijas, algunas almohadas extra. El piso tiene una pequeña cubierta adicional, no se siente tan duro. Y las camas pues literal duermes así en el piso. Es nada más una pequeña colchoneta, llamémosle. La verdad no es muy gruesa, pero tampoco se siente tan incómoda. Ya veremos qué tal es pasar toda la noche aquí. La almohada es rellena de arroz, ok. De esta manera puedes amortiguar tu impacto en el cuello con arroz. Qué locura. Y de esta manera yo creo que no necesitaremos ni siquiera taparnos, porque de verdad hace mucho calor. Pero si queremos taparnos tantito, pues tenemos esta pequeña frazada y listo.
Así queda. ¿Qué tal? ¡Qué loco!, ¿no? Ya veremos qué tan cómodo está. La verdad es que no está tan mal. Vean, les quiero enseñar el grosor. Miren, si es algo gruesecillo esto. Nos dicen que esto es relleno de plumas. Y la verdad creo que sí amortigua bastante bien. Pero pues ya veremos, ¿ok? Pues salgamos a dar la vueltecita. Pasemos la noche aquí y ya les cuento qué tal. Si sí estuvo cómodo o si fue un tremendo dolor de cabeza. Vamos, conozcamos este adorable pueblecito. Durmamos en una casa tradicional con más de 200 años de antigüedad. Oigan, pues muy bonito el pueblito y todo, pero solo. De verdad, no hay nadie. ¿Dónde están las 400 personas que supuestamente viven aquí? Y es muy callado, de verdad. Tan callado que incluso da un poquito de miedo. Estamos comentando que justo así es como comienzan las películas de miedo. Todo son risas, todo es jajaja, qué bonito que estés solito, qué relajante. Hasta que un loco sale con un cuchillo. ¿Y para dónde te escapas? Nada, pero ya fuera de chistes, la verdad sí está precioso. Miren qué casitas, de verdad, qué hermoso pueblín. Miren aquí, y obviamente sí están bien habitadas, está súper bien cuidada. Me encanta el estilo de esta, me encantan las callecitas. Vean, muchas incluso tienen techos de paja. Este es para el sistema de calefacción. Estas personas tienen un cultivo de ginseng. Y vean, hacia enfrente, alrededor. No hay gente, ya todos se fueron a descansar. De hecho, bien chistoso, le dijimos al señor de la casita donde nos estamos hospedando, le dijimos, oye, ¿y qué? Si nos da hambrita al rato, ¿qué onda? Y nos dijo, no, nada, no, no hay nada. Entonces, qué bueno que comimos bien hace ratito, porque sí nos da hambre. Nada, tenemos una bolsa de Doritos coreanos. Entonces yo creo que... Buscamos qué hay en las matas, a ver, ¿eso se come? Este fruto. ¿Eso se comerá? Este fruto nos comeremos, combinaremos con nuestros Doritos coreanos. Oigan, y a ver, muy chiquito y todo el pueblito, pero está muy tecnológico, miren. Nos da un buen análisis sobre Corea del Sur, vean, las casitas, ajá, lo que quieran, pero ahí mi carnal tiene su Mercedes-Benz, tiene su otro cochecito muy nuevo, la antena, vean acá, señal para todo el pueblito. De hecho, pues yo ahorita tengo, vean, señal LTE full, todo lleno de señal. Ajá, estar aquí nos da una probadita de Corea del Sur, que hasta en un pueblito de 400 habitantes, muy bien conectados, y pues se ve que la vida es buena, no sé, se ve todo muy limpio, todo muy ordenado, todo muy bonito. Pues buenos días. Ay, se durmió más o menos, No, no diré que fue la mejor noche de sueño de mi vida. La espalda lo resiente. El cuello no tanto. Siento que la almohada de arroz no está tan mal. Pero sí, dentro de lo que cabe, no estuvo tan mal. Siento que uno podría acostumbrarse. Vamos a explorar el más del pueblito, pueblitos aledaños. Promete ser un día lindo de aventuras muy locales, llamémosle. Acompáñenme. Oigan, qué curioso el desayuno tradicional. A ver, no es la primera vez que desayuno así, pero siempre llama la atención. Desayunan muy grasosito y muy condimentados. Estamos hablando de que la sopa de cebolla, el pescado frito, el cerdo en salsa de soya, kimchi, comen de verdad. Bueno, el kimchi es con todo aquí, que eso es bastante picantito. Sí, no diría que es mi manera de desayunar preferida. Yo por las mañanas soy más de fruta, tal vez un huevo por ahí, un poco pesado para mi gusto, pero hey, con tal de mantener la experiencia tradicional a tope, le damos. Oigan, qué chistoso el turismo en estos pueblitos. Vean, este es un museo de la comida y te exponen así como figuras de plástico de sus platillos típicos. Y también te exponen cómo se sirve el soju, que es su bebida alcohólica. Y no sé, todos estos museos son como bien lindos, como bien tiernos. Es bien típico cuando estás viajando por pueblitos que pues se hacen sus museitos, te enseñan sus tradiciones así. Es bien lindo, es un tipo de turismo bien tranquilo, bien relajado. Miren qué chistoso, te exponen cómo son ciertas celebraciones.
los cumpleaños, ¿ok? Te uniforman de esa manera. Yo quiero que me vistan así en mi cumpleaños. Y en las bodas, vean, también se visten así. Y traen pollos, ¿ok? Pollos también los visten. Y esto es para que tengan muchos hijos, como para desearles fortuna en ese aspecto. Estamos conociendo una antigua universidad en medio del bosque, en una muy pequeñita ciudad entre las montañas. Y está bien alucinante esto. En una de las construcciones están un par de hombres leyendo el libro de Confucio, del confucianismo, que, a ver, confucianismo es tanto una religión como una doctrina, llamémosle, por Confucio, ¿no? Que, a ver, dato curioso, Confucio, el filósofo súper antiguo chino de por ahí del siglo VI, me parece, antes de Cristo. ¿Sabían ustedes que realmente se llamaba Confuci? Ya después en español pues, se le llamó Confucio y él fue el que dictó esto que, muy resumido, dice que el individual tiene que buscar como el orden en la sociedad. Bueno, es lo de menos. El chiste es que en el confucianismo no hay espacios, ¿ok? No hay pausas. Entonces el libro tiene que leerse todo seguidito, todo de corridito. Y ahorita vimos a un hombre que lo está leyendo y de verdad parece que está cantando una canción. Les dejo que lo escuchen. ¿Qué tal? Bien interesante, ¿no? Bien alucinante en una de las universidades más antiguas del país. Ver a un hombre leer el libro de Confucio, algo sin precio. Continuamos desplazándonos unas 2 horas hacia el sur del país hasta llegar a esta ciudad llamada Gyeongju y vinimos a conocer este templo que se llama Golgul. Está cool, está interesante porque puedes vivir experiencias del budismo que se experimenta en Corea del Sur. Vean, hacen que te cambies, ¿no? Que te pongas una ropa especial y te enseñan ciertas actividades, te hacen ciertas demostraciones. Ahorita tuvimos una sesión de meditación, por ejemplo, estuvo muy relajante, muy rica. Está bueno, la verdad no es tanto una aventura, es más bien como para venir a ver la naturaleza, conectarte, aprender de la manera de vida. Lindo, relajante y hay quien incluso se queda a dormir aquí. Acá hay unos cuartos los cuales puedes rentar. Si es que quieres quedarte un día, 2, 3, la semana entera viviendo un estilo de vida, llamémosle más espiritual. Y culminamos este día recorriendo parte del sureste de Sur Corea, contemplando el lago Pomunji. Miren qué bonito, qué bello, qué verde todo. Miren, un parque de diversiones justo por allá. Aquí la bella costa, muy tranquilito, muy adorable, muy encantador. De verdad que es una experiencia diferente estar visitando las aldeas pequeñas tradicionales de Corea del Sur a lo que es estar visitando las grandes ciudades. Me ha encantado, me ha fascinado, espero que también haya sido de su agrado, amigos, amigas. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Ya saben que nos vemos como siempre en unos días con un video nuevo. Adiós.